Bueno, como dije anteriormente, por favor abran sus Biblias en Juan capítulo 8 y estoy emocionado por nuestro pasaje el día de hoy. Llegamos a esta porción del Evangelio de Juan capítulo 8 que les voy a mostrar en un momento. Tiene algo único y es inevitable cuando leemos a través de los Evangelios o el Evangelio de Juan, el Nuevo Testamento. Si tenemos alguna familiaridad con los Evangelios, estamos familiarizados con esta historia, una historia llena de emoción, una historia que nos atrapa y la leemos a través de la Biblia. Es impresionante cuando lo pensamos. Juan 8 es acerca de una mujer, no cualquier mujer, una mujer adúltera, pero una mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio y es tirada delante de nuestro Señor Jesucristo en medio de una gran multitud llena de vergüenza por sus pecados, puesta a los pies de nuestro Señor, con hombres con piedras en sus manos, listos para matarla y preguntando si pueden tomar su vida. No hay nada más dramático que podríamos pensar. Un grupo de santurrones, falsos maestros, perversos, que están explotando a esta mujer y abusando de ella en su pecado. Todo para tenderle una trampa a Jesucristo. Nos puede enojar en algún momento, nos podemos sentir llenos de compasión, nos podemos enojar, inclusive ansiosos, y nos lleva a un punto de tener miseria por esta mujer que está siendo avergonzada públicamente. Y cuando se termina en el verso 11, realmente nos da una liberación, nos sentimos aliviados porque es una historia acerca del día en que la justicia se besa con la misericordia. Tuve a mi hermano Joel leer en el Salmo 85 donde dice, Salmo 85:10 dice que la misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. Es una historia de un día, un momento en la vida de nuestro Señor donde una mujer y su culpabilidad es encontrada con la misericordia. No podemos estresar esto mucho más. He titulado Juan 7:53 hasta el capítulo 8:11, el día en que la culpa fue recibida por gracia, el día en que la culpa se encontró con la gracia. Si estás aquí y no conoces al Señor, espero que te puedas ver en esta historia como un reflejo de lo que Dios puede hacer. Ahora, hay un comentario que debo hacer antes de que empecemos nuestro estudio acerca de esta sección. Y muchos de ustedes se están pensando, ¿qué voy a hacer con esta parte? Pero si miran en su Biblia la historia de Juan capítulo 7, 53 al 8:11, vemos algunos paréntesis, tal vez doble paréntesis o paréntesis solos. Y ustedes se preguntan, ¿por qué es eso? ¿Por qué se encuentran esos paréntesis en esta sección? Esto es porque este pasaje ha sido uno de los pasajes más debatidos en la historia de la iglesia. No por el hecho de que sea verdad, no, es una historia verdadera. La cuestión está en, ¿es esto parte del canon inspirado bíblico? Y también hay otras secciones que son debatibles acerca de la autoridad de las escrituras y qué es inspirado y qué no es inspirado. ¿Y por qué está en paréntesis? Bueno, y esto es lo que nosotros sabemos, los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, los que fueron escritos primeramente, no tienen a Juan 8, esta sección de Juan 8. Después en la historia los escribas y ellos estuvieron trabajando en las copias de los manuscritos originales y de las copias. En estos escritos que tenemos, en estos papiros, esta sección del 7 al 53, 7:53 al 8:11 se empezó a mostrar. Y podemos preguntarnos, ¿esto es una amenaza a la infalibilidad de las escrituras y cuán segura es la certeza de la verdad de las escrituras? Nosotros podemos inclusive atrevernos a poner nuestra alma y saber de que la Biblia es veraz y eficaz. Podemos poner nuestra alma al saber de que
este libro ha sufrido las mayores críticas contextuales en contra de ella y ha sobrevivido la prueba de la verdad. Pero ¿qué es lo que está pasando en esta sección? Lo mejor que podemos decir es que el Señor, por cualquier propósito que tiene, ha decidido que hay una historia oral acerca de nuestro Señor Jesucristo que fue preservado a través de la historia de la iglesia y durante todo este tiempo, y decidieron ponerlo en los manuscritos antiguos. ¿Quieres decir de que hay un montón de historias que pasaron en la vida de nuestro Señor que no son incluidas en las Escrituras? Sí, claro que sí. Lo tenemos acá en Juan 20, 21, 25. Y también hay muchas cosas, dice el Señor Jesús, que fueron hechas por Él, que aún el mundo mismo no podría contener los libros. Deberían escribirse. Amén, dice Juan 21, 25. Hay muchas cosas que Jesús hizo que no fueron incluidas en nuestro canon bíblico, y esta historia parece ser de que no fue incluida en el canon, pero por la misericordia de Dios sus propósitos han sido incluidos de manera oral. Y no para que estés muy preocupado, uno de los padres de la iglesia, Papias, en el año 60 escribió acerca de esta historia. Eusebio, que fue unos años después, escribe de los escritos de Peires, que fue uno de los discípulos de Juan. Peires estuvo hablando acerca de otra historia de una mujer que fue acusada delante del Señor y muchos por la multitud de sus pecados. Lo que vamos a ver es una historia de lo que tenemos en Juan, en el Evangelio de Juan, por dos razones. Sabemos de que es una historia verdadera de nuestro Señor que ha sido pasada a través de la historia de la iglesia. Lo vamos a leer en este momento. 7:53. Todos fueron a sus casas, pero el Señor fue al monte de los olivos. Y vinieron al templo y se sentó y empezó a enseñar. Los escribas y los fariseos encontraron a una mujer en adulterio y la sentaron delante de la corte del templo y le dijeron que había sido encontrada en el mismo momento. La ley de Moisés decía de que una persona así debería ser apedrada. Y ellos le decían esto para probarlo, porque tenían algo para que acusarle, pero Jesucristo escribía en el suelo. Pero mientras ellos persistían en acusarlo, Él se enderezó y les dijo: el que de vosotros está sin pecado sea el primero en tirar una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando del mayor al menor, y él quedó solo, y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose, Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: ninguna, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete desde ahora y no peques más. Vamos a estudiar esta porción de la Escritura en esta manera. Vamos a llamarlo el día en que la culpabilidad fue encontrada por la gracia, en 5 escenas. El día en que la gracia se encontró con la culpabilidad. Escena número 1. El día en que el pecador fue explotado. Empecemos esto. Notemos el 53. Pero todos fueron a sus casas y Jesús fue al monte de los olivos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Jesucristo regularmente iba al monte de los olivos. Y lo tenemos también en Lucas 21:37. Constantemente él iba a orar a ese lugar. Y sabemos de que en el día de su crucifixión, en la semana de su crucifixión, él fue al monte de los olivos 3 veces. ¿Y por qué eso está en la historia? Porque el Señor se está preparando para el día más importante en este enfrentamiento masivo, en donde tiene una cita divina antes de que los líderes religiosos lo tomen para su crucifixión. El Señor está haciendo todo lo que todos los buenos predicadores tienen que hacer, que es orar y prepararse.
y prepararse para este enfrentamiento. No solo va a estar en el enfrentamiento, pero también empieza a enseñar. Esto es algo muy importante porque la escena se prepara y toma su lugar. Vamos a ver el verso 2. Y al amanecer vino otra vez al templo. Significa que dejó al Monte de los Olivos y empezó a enseñar en las afueras del templo, en esa área que le llaman la corte, donde una gran multitud se aglomeraba y se acercaban a él para que les enseñaba. Vino otra vez temprano en la mañana, dice verso 2, en el templo, y la gente venía a él. La idea es que una gran multitud de personas venía y una gran multitud de hombres. Era algo común que los hombres vinieran y se sentaran bajo la enseñanza de cualquier rabino que estaba en ese momento. Y todos querían escuchar al mejor de los predicadores. Y Jesucristo atrae multitud de gente. Para este momento Jesucristo es un fugitivo de la ley, pero no lo pueden atrapar. Y lo han tratado de atrapar, pero no pueden hacerlo. Porque no era su tiempo, como nos dice la Escritura. Y ahora vemos que él está enseñando libremente, el mejor de los predicadores, y hay una gran multitud, es temprano en la mañana. Verso 2 dice que hay mucha gente que lo escuchaba y él se sentaba y les enseñaba. Ahora vemos, y lo que tenemos que tener en mente es esto. Quiero que imagines una imagen donde hay mucha cantidad de personas como esta. Y llegas tú y miras esta gran multitud de personas y que están sentados escuchando la enseñanza de esta persona y están debajo de la enseñanza de alguien que dice que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, y dice que Dios lo ha enviado y que es Dios mismo. Es una persona que divide a las multitudes y controversial, hay gente que está en contra y a favor de él. Y cualquier palabra que él dice, la gente está tan atento a él. Porque podría ser el Mesías que ha venido para la gente que lo escuchaba. Y lo vemos que ellos están a las afueras del templo. Y en un solo momento hay como un grito y un murmullo en la multitud. Y hay una especie de silencio que quita el aire de la multitud. Porque esta mujer es tirada en medio de la multitud. Y los líderes religiosos la tiran y tratan de mostrarle una trampa a él. ¿Qué momento? Las personas más religiosas de la élite de ese momento querían tomar una oportunidad para interrumpir la enseñanza de Jesucristo. Ellos no querían escuchar a Jesucristo, simplemente querían tenderle una trampa. Y estas personas patéticas han decidido tirar delante de la multitud de nuestro Señor Jesucristo a una pobre mujer. Imagínense, la multitud está poniendo atención a Jesucristo y ahora interrumpen su enseñanza, y dice acá en la Escritura que ella fue tirada en medio de la corte. Verso 3, los escribas y los fariseos tiraron en el centro de la corte. Tienen a este hombre, a estos hombres que están viéndola a ella. Y en medio de esta gran multitud, de forma cobarde, está esta mujer llena de vergüenza. Y ahora solo ven a esta mujer siendo expuesta en su pecado. Y esta mujer está avergonzada. Verso 3, los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de la corte. Y escuchen, la imagen está diseñada para explicar en esta escena que esta pobre mujer está enfrente de ellos, no solo que estaba cometiendo adulterio en la noche, en secreto, y había sido dañada su reputación. No, ella fue sorprendida en el acto de adulterio. Verso 4. Dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y la mujer en Juan capítulo 4, ella tenía una mala reputación. Recuerden la mujer de el pozo. Y Jesucristo le demuestra su pecado y ella está perpleja.
esta mujer no puede decir de que es inocente. La mujer que vemos en Juan 8, ella fue atrapada en el mismo acto de adulterio, sorprendida, y no hay manera que cubra su culpa. Esta mujer es un espectáculo de vergüenza. Ella está puesta para ponerla como un anzuelo y atrapar a Jesucristo. Ella está parada delante de la multitud, en medio de la corte, en el momento en que Jesucristo está enseñando, y ahora ella está puesta llena de vergüenza. Los líderes religiosos, vamos a ver en un momento, la van a acusar, y Jesucristo está viendo todo esto desarrollarse. Me imagino que ni un alfiler se podía escuchar que cae, un silencio perpetuo. Jesucristo está viendo esta situación. Esa es la escena número 1. El pecador explotado, utilizado. Podemos ver cómo este drama se empieza a desarrollar y acusar al amigo de los pecadores. Ahora vemos escena número 2. Los santurrones tienden una trampa, los que buscan su propia justicia. Verso 3 y 4, los escribas y los fariseos trajeron a esta mujer y dijeron, verso 4, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían. ¿Recuerdan eso? Querían que toda la multitud viera que Jesucristo era falso y era un fraude. Hicieron esto para decir, si la ley de Moisés dice que la debemos apedrear, ¿qué vas a decir tú? Tú sabes el Antiguo Testamento, agarra una de estas piedras y apedréala. Es interesante, los escribas y los fariseos. A veces los confundimos como un solo grupo, pero eran algo diferentes. Pero cuando se unían tenían el mismo propósito, la misma intención. Los escribas en la escritura eran los abogados. Eran las personas que se habían dedicado a la ley, como los abogados hoy en día. Y me agradezco a Dios que tenemos buenos abogados aquí en la iglesia. Pero son abogados del Antiguo Testamento y de la ley de Moisés. Y ellos creían que eran teólogos y que amaban la ley y querían exponer a cualquier persona que defraudaba la ley. Eran los filósofos de la época y las personas que tienen doctorado en jurisprudencia. Y los fariseos eran un grupo diferente, un grupo que sabían la ley, que conocían la Biblia. Y fariseísmo significa que son separados y prácticamente ellos eran los que llevaban al acto y enforzaban las leyes de forma radical. Y ellos eran los que acosaban a las personas y trataban de hacer de que todos obedecieran. Eran como la ley marcial de la ley judía. Los dos estaban aquí y trajeron a esta mujer para exponer al Hijo de Dios, tenderle una trampa. Mirémoslo por un momento. Verso 9. Pero en la ley de Moisés hemos sido ordenados a apedrear a esta clase de mujer. ¿Tú pues qué dices? Dice acá en el verso 6. Dice que esto está planeado, es una estrategia, ha sido calculado. Cada momento ha sido puesto como parte de una estrategia para poder acusarle. Lo que estas personas no saben es que Jesucristo ha estado orando en el Monte de los Olivos acerca de esta situación. Él sabía lo que venía. Y él sabía de lo que le iban a acusar. Y realmente no sabían, pero ni un poquito de la ley de Moisés. Y esta pobre mujer, y quieren abusarle y explotar la situación de su pecado para su favor. La pregunta es, ¿Jesucristo está violando la ley de Moisés? Si él no la apedrearía a ella. Es interesante, violaría la ley de Moisés y se está refiriendo a Deuteronomio 22. Si un hombre es encontrado con la mujer de otro hombre, los dos deben morir. El hombre quien se acuesta con la mujer y la mujer, ellos
serán sacados y deberán ser purgado el mal de Israel. Verso 23, si hay una mujer virgen que está comprometida a un hombre y el otro la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella. Verso 24, entonces deberás llevarla a la puerta de la ciudad y esperar hasta que muera. Y es verdad. Dios siempre ha sido serio acerca del matrimonio. Él odia el divorcio y odia todo lo que destruye el matrimonio. Pero debemos recordar algo, hermanos. Estos hombres en Israel no estaban bajo la teocracia de Dios. Cuando estas leyes fueron dadas, Dios estaba siendo el gobernante y la autoridad suprema de legislación en el Antiguo Testamento. Y le dijeron a Moisés, no, queremos un Dios de carne. Y luego le dicen a Samuel, queremos un verdadero rey, un rey de carne. Y Dios le dio a Salomón, le dio a Saúl y luego a David y luego a Salomón. Y el reino fue dividido por Jeroboam. Y cuando llegamos a Primera de Reyes, el reino está siendo dividido. Y luego se van al cautiverio de Babilonia y de Asiria. Y antes de saberlo, nos damos cuenta, Roma está sobre ellos. En este momento no estaban bajo la ley mosaica de forma civil. La ley civil era la ley romana. Y Roma no tenía ninguna consideración acerca de la doctrina de Moisés. Ellos celebraban la promiscuidad y el adulterio. Entonces, mientras leemos, la ley de Moisés estaba siendo probada. No podían ejecutar la ley de Moisés. Cuando Jesucristo iba a ser ejecutado, ellos pidieron permiso y tenían que pedir permiso a los dirigentes romanos. Y si él tira una piedra a Jesucristo, lo vamos a entregar a los dirigentes romanos porque él no está siguiendo la ley romana. Y si él no la apedrea, eso va a demostrar que a él no le importa la ley de Moisés. Es una trampa doble. Y lo tenemos atrapado, acorralado en la esquina. Ellos no lo tienen así. La verdad que no. Primero voy a responder esto en un segundo. Estas personas son unos grandes hipócritas que no les importaba la ley de Moisés. ¿Escuchaste lo que dije? 3 veces en la ley de Deuteronomio dice que si un hombre se encontraba acostado con la mujer de otro hombre, ambos deberían morir. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el adúltero que fue encontrado? ¿Acaso corrió muy rápido? ¿Cómo es que él se escapó? Ellos deberían tener un montón de soldados romanos de la corte. ¿Y cómo es que esta persona se escapó y esta persona no tiene ninguna consecuencia? Mi sospecha, pienso, que esta persona, este adúltero, era parte de todo el complot. Tal vez era uno de los que estaban siendo parte del Sanedrín. Estos hombres eran adúlteros. Vemos en Mateo 5 y verso 19 que Jesucristo les dice generación de adúlteros, porque ven a la mujer que no es suya y cometen adulterio en su corazón. Mateo 5:28. Lo que sabemos es que lo más probable es que uno de estos hombres era el adúltero. Y ellos estaban planeando esto. Cualquier persona que era estos malvados hombres lo dejaron escapar. Estas personas son perversas y malvadas, llenas de estrategias diabólicas. A ellos no les importa ni un poco la ley de Moisés. Ni siquiera tienen a la persona que era parte de este acto, porque corría muy rápido. Es algo fascinante cuando pensamos en cómo como dice la escritura, sepulcros blanqueados, llenos de hipocresía, no les importaba la verdad de Dios, simplemente querían salirse con la suya. Estas personas, sabemos también, pensaron que habían atrapado a Jesucristo y en un momento Jesucristo les dice, y tienen piedras en sus manos. Estas personas
decían de que Jesucristo podía tomar una piedra y acusarle. A ellos no les importaba la justicia ni la ley de Moisés, ni la ley civil. Ellos pensaban de que tenían una muy buena trampa para acusar a nuestro Señor. Esa es la escena número 2. Los santurrones preparan una trampa. La escena número 1, el pecador es explotado. La número 2, preparan una trampa. ¿Y qué es lo que Jesucristo va a hacer? ¿Va a tirar la piedra y va a violar la ley romana, o no va a tirar la piedra y va a ser acusado de no cumplir con la ley de Moisés? Jesucristo va a hacer algo diferente. Escena número 3. El Salvador responde. El Salvador responde. Noten. Pero Jesús se levantó y se inclinó. Escribía algo con su dedo en la tierra. Verso 6. Verso 7. Pero como insistían en preguntarle, y es como le hacían la pregunta, querían saber la respuesta, si esta mujer debería ser juzgada por su pecado. Y en verso 7 insistían de forma maliciosa en preguntarle. Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en que tira una piedra. Es interesante, en la ley de Deuteronomio 17 es algo muy interesante, y dice que si tú eres la persona que encuentra al otro en pecado y eres parte de los acusadores, tú tienes que tirar la primera piedra. Cuando Jesucristo les dice: ustedes son tan justos, bien, quieren obedecer la ley de Moisés, tienen piedras en sus manos, tiren la primera piedra, y vamos a ver cómo ustedes actúan con la ley romana y mosaica. Bueno, si todos los que les importa es la ley de Moisés, bueno, si ustedes la encontraron, ustedes tiren la piedra. Obviamente no pueden. Más adelante, aparentemente dice, responde: el que vosotros está sin pecado sea el primero en tirar una piedra. Les mencioné un momento anteriormente, estos hombres eran sofisticados, ellos manipulaban con artimañas engañosas. Y él les dice: si alguno de vosotros está aquí sin pecado, aún el mismo pecado de esta mujer, tiren la piedra, mátenla, tomen su vida, si son tan justos y no han pecado en esta manera. Y sabemos de que todos han pecado. Todos eran responsables, todos eran culpables, ellos eran parte de esta manifestación de personas para acusarle. Ustedes tienen piedras en sus manos, tírenla. Eran parte de este motín malvado de gente. Si van a tirar piedras, ellos deberían tirarse las piedras a sí mismos, porque ellos sabían que eran hipócritas y eran adúlteros llenos de perversidad. Ellos eran los mismos que sabían que habían expuesto a esta mujer en pecado. Vamos a hablar de su pecado, pero si van a tirar piedras a los pecadores, se las tienen que tirar los unos a los otros. Es algo impresionante ver su hipocresía y hasta el punto que pueden llegar para acusar a Jesucristo. Y Jesucristo está respondiéndole a ellos en la manera que ellos le preguntan. Ellos preguntan, pero no se han dado cuenta lo que están queriendo saber. ¿Cómo es que un Dios justo y verdadero puede perdonar al pecador? ¿Cómo es que ella no es apedrada por su pecado? ¿Cómo es que ella puede ser liberada? Y Jesucristo dice: ¿cómo es que ustedes no son apedrados por su pecado? Lo que ellos no se dan cuenta es que están preguntando la pregunta más importante en la eternidad: ¿cómo un pecador puede encontrarse y ser culpable delante de Dios y ser liberado de ese pecado sin pagar por ese pecado y aún ser perdonado? ¿Cómo Dios puede mantener su justicia y su santidad al perdonar al pecador? Amados, ellos no se dan cuenta que están preguntando una de las preguntas más importantes del reino de Dios. Están preguntando acerca de la justicia, la justificación y cómo pueden ser libres del pecado. Lo que es maravilloso de esta narrativa es como el Señor nos enseña, versos 6, 7, parece que Él está escribiendo algo en el suelo
Y parece ser de que él se acerca. Y parece ser de que me parece a mí que está este lenguaje de proximidad, que él se puede acercar, se aproxima. Parece ser de que de alguna manera nos da el sentido de que él se mueve físicamente. Los acusantes están delante de ella. Parece que Jesucristo está detrás de ella. Y que Jesucristo como que se para enfrente de ella, delante de los acusadores. Como Él es el que va a tomar las acusaciones relativamente, y ella está detrás de Él. Cuando ellos preguntan la pregunta de justicia y misericordia, ¿cómo es que Él puede ser justo, Dios puede ser justo? Y la justificación, prácticamente le están preguntando cuál es el propósito de la cruz. Y Él les va a decir, Él la defiende, prácticamente la defiende. Eso es lo que me da la perspectiva a mí acerca de la justicia y la misericordia, poniéndose enfrente de ella. Ella no lo sabe aún. Pero después de esto, Jesucristo va a estar en la cruz tomando el pago por el pecado de ella. La pregunta que ellos están haciendo, ¿cómo puede la justicia y la misericordia trabajar? En el Salmo 85 nos dice, ¿cómo se pueden besar estas dos cosas? ¿Cómo la gracia puede ser gracia y perdonar al pecador y la justicia viceversa? Jesucristo en la cruz va a pasar, ciertamente, después de esto, recibe el precio del pecado que merecía esta mujer, y toda la ira de Dios fue sobre él. Y el pecador que es culpable recibe misericordia, porque Jesucristo tuvo la paga sobre el pecado en sí mismo. Y Jesucristo no devuelve la misma ira de Dios, sino da inocencia, misericordia. ¿Cómo Dios puede ser justo y ser justificador? Romanos 3. Él lo puede hacer por la cruz, para que podamos ser perdonados. Este es el día que la culpa se encuentra con la misericordia. ¿Cómo un Dios lleno de amor puede extender misericordia? Porque Él pone la justicia y la culpabilidad sobre su Hijo Santo. Y este es el momento en que encuentra al Mesías como su Salvador. Ellos trataron de exponer a Jesús como un fraude, y el Salvador responde, ¿saben qué? A ustedes les preocupa la pregunta teológica. Bueno, ustedes tiren la piedra. Y ellos no pueden hacerlo porque ellos tienen el mismo problema. Si ellos tiran la piedra, van a la cárcel. Y si no la tiran, están violando la ley de Moisés. Esto no era una trampa, sino que era la obra divina de Dios. Él siempre es justo para exponer su justicia. Esta es la respuesta del Salvador. Él responde a ellos: si ustedes tienen algún tipo de pecado, si ustedes pueden, tiren la primera piedra, si no tienen ningún pecado. Escena número 4. Los santurrones son espantados, se van corriendo. Tenemos la respuesta del Salvador, tenemos que el pecador fue explotado, los santurrones tienen una trampa, responde el Salvador, y ahora estas personas son expuestas y se van. Qué maravillosa escena. El momento que ellos llegaron, estaban confiados, llenos de orgullo, arrogantes. Tenían una falsa certeza para exponer a Jesucristo con la situación de esta mujer, y en este momento, si ustedes son tan justos, ustedes tienen la primera piedra. Y ellos no tienen ninguna respuesta. ¿Qué es lo que van a hacer? Ellos saben que son culpables de pecado, saben de que son perversos. Jesucristo en ese momento apela a sus conciencias que arden en vergüenza y convicción. Sus conciencias, verso 9, están bajo la convicción de pecado. Cuando al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por el mayor al menor. Este grupo, este motín de personas, esta procesión, esta multitud que llegó, se fueron. De los más viejos a los más jóvenes.
Sabemos de que en el templo tenían turnos de acuerdo a su edad. Esas personas antiguas, mayores de edad, los ancianos, sabían de que eran pecadores. Sabían de que no podían tirar esa piedra. Sabían de que habían visto muchas mujeres en su vida de forma inmoral. Sabían de que ellos eran parte de esa estrategia malvada para tirar una trampa a Jesucristo. Ellos sabían de que se podían esconder en la multitud. Los jóvenes y los ancianos se fueron en vergüenza después de haber llegado en confianza. Jesucristo, el Dios de gloria, por un solo comentario los llevó a ver su propio pecado para que respondieran su propia pregunta. Y en verdad que si ellos eran teólogos, si buscaban a Dios, cuando Él les dijo, ¿quién es sin pecado? Tire la primera piedra. Y en verdad, si estaban buscando el reino de Dios, debían tirar las piedras y tirarse rodillas a pedirle perdón a Jesucristo. Lo hemos hecho en nuestros corazones, perdónanos Dios. Deberían haber dicho, pero no lo hicieron. Hay una lección aquí interesante cuando pensamos en estos santurrones, escribas que buscaban su propia justicia. Les quiero dar una advertencia. Hay una advertencia en esta parte y es esta. Estos hombres vinieron al Señor Jesucristo y ellos pensaron que eran mejores que esta mujer porque ella fue encontrada en su adulterio. Ellos pensaron que tenían la posición mayor y la autoridad moral. Ellos pensaron de que eran más justos y santos porque ellos cometieron ese pecado. Porque ella cometió ese pecado. Tal vez simplemente porque era mejor desencubrirlas. Estas personas santurrones que buscaban su propia justicia. Hombres que han sido adúlteros porque ella fue encontrada públicamente y se miraban desde arriba y la miraban por debajo hasta el momento que usaban la Biblia como un arma en contra del pecador. Y esta es nuestra advertencia. No porque alguien ha pecado los hace mejores o peores delante de Dios. No significa que ellos son más pecadores. Eso es ser fariseo, es fariseísmo. No significa que tú actúas en el mismo pecado. Nosotros tenemos toda la capacidad de hacerlo, tenemos el mismo corazón perverso. El fariseísmo, santurrón, siempre están viendo el pecado de los demás y se comparan a los demás y se exaltan a sí mismos como que ellos no hacen ese pecado. Son mejores, a pesar de que tal vez lo hacen, pero no son expuestos a ese pecado o expuestos en ese pecado. Jesucristo le está diciendo, todos ustedes son iguales, no porque ella ha sido expuesta de forma pública, los hace ustedes menos pecadores. Personas de que son fariseos, ellos piensan de que tienen una altitud moral mayor que los demás. Debemos entender que si nosotros nos vemos, es una distorsión del evangelio. Yo no entiendo lo que es estar totalmente depravado y perdido en mi pecado y lo que yo puedo hacer. No he visto mi corazón como Dios lo mira, porque nosotros todos somos pecadores. Y hay diferentes categorías, pero solo hay un solo justo, Jesucristo, el verdadero y santo. Y estos son los hábitos fariseicos que distorsionan el evangelio, y eso también nos puede mostrar de que están perdidos. No pueden ver su propio pecado. Estas personas están alejadas de Dios, juzgando a las otras personas como que ellos son mayores porque tienen una gran justicia. Es una persona que no sabe que tiene una necesidad por salvación. Esa es escena número 4. Los santurrones se escabullen. Tenemos el pecador explotado. Y ahora tenemos la mejor parte de la historia. El pecador encuentra al Salvador. El pecador encuentra al Salvador. Piénsalo esto por un momento. A veces pienso en esta mujer. Aquí está ella en esa mañana, momentos antes de ser atrapada en su adulterio.
y destruir el pacto de matrimonio con la persona que Dios te ha dado y tener un encuentro sexual pecaminoso y perverso con alguien más. Esta mujer fue encontrada en adulterio esa mañana, fue puesta delante de la multitud. Ella no tenía ningún testimonio de su inocencia, estaba totalmente atrapada. Todo en este momento la llevaba a sentirse culpable y sin esperanza. Miremos acá. Y él fue dejado. Y esa mujer, ella se quedó en medio de la corte. Y yo me digo a mí mismo, esto es maravilloso. Ella debería correr. Los acusadores se han ido. Y las personas que la están acusando se han escapado y es el momento que ella puede salir corriendo y en el momento que ella puede huir es en este momento, pero el texto nos dice, la historia nos muestra, ella se quedó allí como si ella no se hubiera movido. Verso 9, se quedó en medio de la corte. Ahora, no dije algo que debería haber dicho, que me olvidé de poder tratar. Porque tal vez te pregunta por qué me pasa eso. Volvamos por un momento. ¿Qué fue lo que Jesucristo escribió en el suelo? Y luego vamos a ver a la pecadora encontrando al Salvador. Notamos 2 veces en el texto que dice, mientras ellos le probaban, él escribió en el suelo. Eso es una vez. Y luego verso 8, y escribió en el suelo. La palabra acá en el griego es grafos. Muchas personas se preguntan qué fue lo que escribió. Tal vez escribió Deuteronomio 17 y la ley de que él debía apedrar a la persona que era el culpable. No tenemos ninguna idea. Sí encontré que mis 2 Juanes favoritos, Juan Calvino y Juan MacArthur, tienen pensamientos interesantes. Ellos piensan de que no escribió nada. Juan Calvino dice, lo más probable es que escribió nada. MacArthur dice, nadie sabe lo que escribió. Yo creo que no escribió nada. Yo creo que simplemente movió su mano en la arena y se paró delante de ella y lo volvió a mover y dejó que las personas se fueran. Lo que Jesucristo había hecho, poner su culpa sobre sí mismos, y los hizo espantarse, irse. Y lo que Jesucristo hizo, esta mujer se quedó a los pies del Maestro. Y ahora volvemos a esta escena. Verso 9. Él se había quedado solo con la mujer en medio de la corte. Jesús se endereza y le dijo, mujer. Verso 10. ¿Dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? ¿Ninguno de ellos puede tirar la piedra? ¿Ninguno de ellos puede decir de que es justo? Y ella le respondió, ninguno, Señor. Ellos 2 tenían grandes expectativas y miramos este gran comentario acerca de los títulos que se atribuyen. Le dice la palabra mujer, la misma palabra que Jesucristo le dice a su mamá en la cruz, mujer. Es un título de respeto y dignidad y se lo da a esta persona que ha sido escandalizada en su vergüenza, devolviendo su dignidad. Le dice mujer. Y ella le dice Señor, simplemente no le dice maestro. No, Señor, ninguno está aquí para apedrearme. ¿Qué momento más dulce y compasivo? Qué dulce nuestro Señor, el amigo de pecadores. Imagínense la audacia que es esto. Las personas que supuestamente son los justos no pueden hacer nada y se van. Y Jesucristo, el verdadero, el justo de Dios, el perfecto, el santo de Dios, simultáneamente lleno de gracia y misericordia, le perdona y la mira a ella. Porque en un momento Él va a estar en la cruz pagando por el pecado de ella. Y ahora la ve a ella en este momento. Y momentos anteriores, su dignidad había sido arrebatada. Jesucristo le dice, mujer. ¿Por qué Jesucristo le dice eso?
yo tampoco te condeno. Verso 11, vete desde ahora, no peques más. Me maravillo en este momento. Debes llegar a un momento en que el Señor te salva, cuando ya no tratas de excusarse, minimizar tu pecado, justificarte, simplemente estás parado como culpable y pecador. Sabes de que no hay ninguna respuesta, no hay más esperanza, no hay ninguna salvación aparte de Dios. Simplemente como ella, eres culpable. Y esta es la imagen de todos los pecadores que están delante de Dios. Nos vemos simplemente culpables delante del Mesías. Y ella dice, Señor, esencialmente le dice, tú eres mi única esperanza, ellos no me pueden salvar, pero yo te estoy viendo a ti. Y le dice con dulzura, yo no te voy a juzgar tampoco, yo no te voy a condenar. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabía que iba a pagar por el pecado de ella. Cuando le dice, yo no te condeno, yo tengo el poder para perdonar, yo te perdono. Jesucristo salva a esta mujer. Es maravilloso. Lo que es fascinante, Jesucristo no solo la salva y le dice, vete, como estabas viviendo anteriormente, le dice, tú no eres condenada. Ahora yo soy tu Salvador. Y la intención del pasaje le dice, Señor, ella cree en Él. Y ahora le dice, vete de mí ahora y peca no más. Yo te declaro perdonada, pero para de pagar en este pecado del cual te rescato. No vuelvas al adulterio, vuelve a tu matrimonio, reúnete con Él, para de vivir en tu pecado. Amados, esta es la verdadera solución de la salvación. Este es el fruto de la salvación, la santificación. Es interesante, le dice, vete y no peques más. ¿Le está hablando de todos los pecados o le está hablando de algo en específico? Para de vivir en el momento de pecado que te encontrabas anteriormente a tu salvación. Hay pecado que nos aparta del Señor y supongo que hay muchos de ellos, pero hay un paquete de pecado, un conjunto, una manifestación de pecado. Cuando miras tu vida antes de Jesucristo, estamos desesperados y no queremos entregarlo y somos salvados y sabemos que tenemos que renunciar a ese pecado y morir a ese pecado para poder seguir a nuestro Señor. Lucas 9:14 dice, tienes que amarme más que cualquier otra cosa. Los fariseos deberían entregar su propia justicia a la mujer en el pozo, de entregar su promiscuidad. El Mateo, el recaudador de impuestos, su amor por el dinero. Esta mujer cuando le dice no peques más, muere a tu vida de inmoralidad sexual. Deja de buscar la identidad en la afirmación de hombre y ven a mí. Para de vivir en ese pecado que te aparta de mí, vive para mi gloria. Lo he dicho a muchas personas a través de los años cuando les salva. ¿Qué debo de hacer ahora? Me preguntan. Yo les digo, deja de pecar. ¿Qué me refiero? ¿Todo? ¿En todo momento? Sí, pero particularmente en las áreas que has vivido, que te ha apartado de Jesucristo, cualquier área. Córtalo de tu vida. Porque esta mujer era cortar todo de su vida anterior que la llevaba a vivir una vida de promiscuidad. Lo he dicho a muchas personas. Si son drogas o alcohol, cualquier cosa, córtalo de raíz que te atrapa al mundo de buscar tu propia exaltación y el amor al pecado. Corta todas las portales y las puertas, ciérralas. Corre hacia Jesucristo para ser salvo. Corta esas áreas de tu vida y no vuelvas a eso. Es interesante, Pedro dice, me encanta, 1 Pedro 4 dice, ¿has vivido tanto tiempo en la carne? En los deseos de los hombres. Cuando Dios te salva, pasa el tiempo de tu vida en la carne, no viviendo para esos deseos, sino para la
voluntad de Dios, porque el tiempo ya ha pasado, que vivías como un pagano. Jesucristo dice, tienes suficiente tiempo vivir en eso, has terminado ese tiempo, vive para mí. El llamado a salvación es un llamado a arrepentimiento, es un llamado a una vida para caminar en la verdad de Jesucristo. Esta mujer, ella fue salvada. Ella puso su fe en Jesucristo, en el Mesías. Y mira lo que pasó en ese momento. Esta mujer inmoral, viviendo inmoralidad, ahora es siendo perdonada por el Señor, sacrificio en la cruz. Lucas 15:7, así os digo, que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El cielo hizo una fiesta por ella cuando esta mujer fue salva. Amados míos, todos nosotros, tal vez no fuimos adúlteros, si justicia y la misericordia no se besaron en la cruz y la penalidad por nuestro pecado no fue pagado en la misericordia del sacrificio de Jesucristo, tal vez no somos como ella, pero es el mismo gozo en el cielo. Y Jesucristo y todo el cielo hizo una fiesta por nosotros en el cielo. La misericordia de Dios es mayor que nuestro pecado. Esta mujer y esta historia, esta es la historia en que la misericordia se besa con la justicia. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por este momento. Gracias por preservar esta historia que está viva en nuestro recuerdo. Y podemos ver, Señor, este momento maravilloso, Señor, que tú salvaste a esta mujer. Es una imagen de nuestra salvación, es una imagen de la misericordia y la justicia que se besaron en el Evangelio. Y ninguno de nosotros podemos tirar la piedra porque nosotros también somos culpables. No somos mejores que ella, necesitamos la misma gracia de Dios. El mismo Jesucristo, eres tú, Señor, el amigo de pecadores. Vamos a cantar esta última canción a ti, Señor, y pidiéndote a ti que tú sea, Señor, en nuestra vida el Señor Todopoderoso. En cada momento, cada día, Señor, queremos algo más de ti, más de ti. ¿Cómo no vamos a vivir para ti, Señor? Para no pecar más. Ayúdanos, Señor, y dejar todas esas áreas que te ofenden. Queremos ser personas humildes, que nos puedas enseñar, Señor, y amarte todo a ti, Señor, con todo nuestro corazón, entregándotelo a ti todo y glorificarte en cada acción de nuestra vida, Señor. Libéranos de este pecado y de los pecados que nos atrapan, Señor. Ayúdanos a adorarte, Señor, porque el día que tú nos salvaste fue el momento en que la misericordia y la justicia se besaron en la cruz, Señor, para nuestra salvación. En tu nombre oramos. Amén.